Bendito Padre Celestial, a ti es toda honra y toda gloria. Dios, Creador, Dios que tienes control sobre todas las cosas, ante ti nos presentamos y te damos honra y te damos gloria. Que en esta mañana, Padre Celestial, tiempo en el cual hemos de compartir, de aprender, de crecer juntos, de darte toda honra y toda gloria, sé proveyendo para con nuestras vidas, sé dando fortaleza a nuestros corazones. Y también, Padre Celestial, gracias por la bendición de las madres, Señor, por la oportunidad santa de experimentar ese amor que tú has puesto en su corazón y vemos la obra y el diseño santo que tienes para con nosotros. Gracias porque son bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien. Semana pasada comenzamos a compartir el libro de Hechos de los Apóstoles. Y estamos en la introducción, y la introducción no es otra cosa que un repaso amplio de lo que es el libro de Hechos. Estamos dando unas pinceladas generales y de allí vamos a ir al detalle de cada uno de la enseñanza de la historia que se nos presenta de lo que es la iglesia naciente, de lo que es, vamos a ver que tiene como que dos partes mayores, lo estudiamos la semana pasada. Tenemos a Pedro y la segunda parte vamos a hablar de Pablo de una forma extensa. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Muy bien. Y tenemos algo que Lucas no tan solo escribió Hechos, sino que Lucas escribió el Evangelio de Lucas, y hablamos la semana pasada que Lucas no fue uno de los apóstoles. Así que Lucas no fue de esos primeros 12 llamados. Y hablamos la semana pasada de que Lucas hace esto como una encomienda que le ha dado Teófilo. Lucas era médico. Además de médico, en aquel tiempo tú eras historiador y eras investigador y un montón de otras cosas. Pero algo importante es notar cómo en la escritura de Lucas vemos marcado la obra del Espíritu Santo a través de lo que él redacta y a través de lo que él lleva. Así que estudiando Hechos vamos a hacer mucha conexión entre cómo termina el Evangelio de Lucas y cómo comienza el libro de Hechos, porque hay una interconexión entre ambos. La semana pasada también hablamos de lo que fue la encomienda que se dio a esa iglesia naciente. Leímos en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8.
Y esa encomienda decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la encomienda. Pero ¿qué pasó? Que ellos recibieron la encomienda, pero recibieron el Espíritu, pero se me quedaron en Jerusalén. Y comenzó entonces y se desató sobre la iglesia una persecución. Y quiero hacer notar, aunque no vamos a entrar en todos sus detalles, que se nos habla del primer mártir. Y el primer mártir que tenemos en el libro de Hechos lo es Esteban. Y sí quiero que alguien me lea en Hechos capítulo 7, verso 55. Quien lo tenga, por favor, me levanta la mano para hacer la lectura. Hechos capítulo 7, verso 55. Mira, a ver allí. Bueno. Léelo con voz potente, con voz de trueno. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, Ajá. y estaba a la diestra de Dios. Muy bien. Carlos, ¿me verifica si el... Ahora sí. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Paro allí porque en esta expresión que se está haciendo sobre la muerte, en el caso de la muerte de Esteban, aquí hay unos elementos importantes que habíamos compartido y que habíamos estudiado antes. Primero, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya en este momento que se está expresando esto, el Espíritu Santo se había ¿qué? Manifestado. Pero ¿qué sucede también? Puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Levánteme la mano. ¿Por qué Hechos 7:55 es importante? Con Natalie. Porque nos indica de que Jesús pues había resucitado y que estaba donde él dijo que iba a estar, que era en el cielo con su Padre. Muy bien. Aquí hay varios puntos que quiero conectar. Sabemos que Jesús resucitó. Los primeros capítulos de Hechos habla de los 40 días en que estuvo Jesús en la tierra, ¿verdad? Así que ya tienes entonces una prueba fehaciente de la resurrección. Un detalle importante que vemos allí es que no solamente resucita, y tú podrías decir, pues era un fantasma, era un espíritu, y vamos a ver a través del estudio donde tenemos que en la manifestación de Jesús, lo tocaron, comió, pudieron ver las heridas, habló, me viste, te acompañé de Emaús, ¿verdad? Y por muchos días, no solamente una vez. Ese es un detalle importante. Pero también vemos como parte del primer capítulo que él que asciende al cielo. Y tú puedes decir, se desapareció.
Quiere decir que este elemento que trae y que recopila en la muerte de Esteban, potencializa, te trae presente de que, dice, la divinidad de Jesús, de que Jesús está en el cielo. Pero no solamente que Jesús está en el cielo, que Jesús está ¿qué? ¿Qué más? Lo dice allí, ¿está qué? Está reinando, está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque predicamos aquí sobre eso y vamos al Salmo 110 y desde el Salmo 110 David en el Espíritu profetiza de que eso iba a pasar. Lo vimos entonces que Jesús, utilizando la profecía, cuando estaba anunciando lo que iba a pasar, dice, voy a morir, voy a resucitar, y hace referencia de que voy a estar a la diestra del Padre reinando. Y Esteban te está confirmando todo lo que antes se había dicho. Y es lo bonito cuando podemos ver la escritura, no brincando, sino cuando la podemos ver en secuencia, cómo se va atando una profecía de David 1000 años antes a Jesús. Y no solamente cómo Jesús lo expresa, sino tienes entonces a Esteban dando fe y atestiguando de lo que Jesús dijo que iba a acontecer y que en él se iba a cumplir toda la escritura, y como lo vemos entonces en David. Aquí, pastor, un momentito. Dios les bendiga, hermanos. Ese texto allí es bien poderoso, doctrinalmente y teológicamente. Amén. Porque desmiente, es suficiente para desmentir la falsa doctrina de que Jesús iba a venir en el 1800, qué sé yo cuánto. Entonces, como no se dio no se dio el hecho, porque no era así, entonces cambiaron, los mismos que propusieron esa fecha, cambiaron, no, que es que en esa fecha era que iba a entrar al lugar santísimo. Pero si está en el lugar santísimo y lo vio Esteban, como un montón de años y años después, o sea que ese texto solo tira al suelo cualquier doctrina y cualquier impresión que la gente quiera tener sobre de que no fue cuando Jesucristo dijo que iba a venir, que no dijo cuándo era. Muy bien, muy bien. Está bien, y bueno, digo, después vamos a entrar en esto en toda su profundidad. Esto es solamente como parte de introducción, pero son de los datos que sobresalen. Y ya que estoy por allí, ¿qué nos dice Hechos 8.1? Allí al ladito. Hechos 8.1. Cheri. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Y siempre me ha gustado esa combinación del 1-8, lo que iban a hacer. Entonces no lo hicieron hasta el 8, pues vamos a perseguir a la iglesia. ¿Y a dónde fueron? A Judea, a Samaria, donde se supone que fuera. Pues si tú no vas, te llevo. Y de ahí siguieron a los confines, que lo vamos a ver más adelante en el libro de Hechos. Dios utiliza todos los medios necesarios. Y a todas las personas, sean impías o sean creyentes, para cumplir su plan. Eso va a ocurrir. Y está bien, te dije que te quedaras en Jerusalén hasta que recibieras el Espíritu Santo, hecho que ocurrió en Pentecostés.
y hubo predicación y hubo conversión, todas las cosas bien. Pero no era para que te quedaras allí. O sea, como estoy tan bien allí, pues no me muevo de allí. Pues entonces vamos a moverlo. Muy bien. Todos los que estén llegando, hay una hoja que los tiene hermana Iris, que si hay alguien que no la tenga, estamos cubiertos, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos a, porque ahí pueden tomar nota de los detalles que estamos trayendo y a medida que vayamos trabajando los capítulos, se le va a ir dando para que los tengan. Muy bien. Tenemos entonces la parte de la persecución hacia los cristianos, que los hace moverse a otras ciudades, a Judea y a Samaria. Así que de pronto tenemos la transición de una comunidad de creyentes en Jerusalén, que en su mayoría eran judíos, y se establece entonces un movimiento multiétnico e internacional. ¿A dónde se mueve la iglesia entonces? Comenzamos con Samaria. Los samaritanos, aunque eran descendientes de judíos, como se habían mezclado con otras naciones, se consideraban que tú no eres. Y tan adversa era la generación que preferían caminar casi 2 días por no cruzar por Samaria y llegar entonces a Galilea. Así pasaba. Pues allí llega. Pero no llega en este momento. La primera vez que llega el evangelio allí lo llevó ¿quién? Jesús. Así que Jesús dio testimonio a través de la mujer samaritana. Preparó el camino. Muy bien. Entonces lo que vemos en esto, que vamos a ir desarrollando, es que los cristianos por la persecución comienzan a adentrarse a otros lugares de Asia Menor. Entonces vamos a hablar de Antioquía, vamos a hablar de Éfeso, vamos a hablar de Galacia, vamos a hablar de otras ciudades a donde llegó el evangelio por causa de la persecución. ¿Y qué pasaba entonces allí en esos lugares que nos extendíamos? Que eran gentiles, eran idólatras, eran casos bien difíciles. Corinto. Pues a todos esos lugares llega el evangelio. Así que tenemos un contrapeso entre lo que son los judaizantes, que eran los judíos que habían creído, pero que traían todavía dentro de sí el lastre de que tenías que seguir una serie de actividades, de rituales, de obras para ser salvo. Y eso lo vamos a ver cómo se desarrolla y cómo tanto Pedro como Pablo, y Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, traen esa discusión y la traen hasta la iglesia en Jerusalén. Vamos a ver el caso de Felipe. ¿Y Felipe bautiza a qué? Bautiza a un etíope. Muy bien. Así que estás bautizando a uno, espérate, que no es judío. Y vamos a entrar en todo esto y tenemos la conversión entonces de Saulo, de Pablo. Así que vamos a ver también el caso de Pedro y Cornelio. Cornelio era un romano, pero era un romano convertido. Un romano que creía. Un romano que oraba a Dios. Así que
de pronto se está rompiendo el esquema de que se está hablando de un Dios que era solamente de Israel a un Dios que está cumpliendo el pacto que hizo con Abraham. Lo único que Israel había visto, ok, Abraham es el padre de nosotros, pero Abraham no solamente es el padre de Isaac, ¿de qué él también es padre? De Ismael. Muy bien. Y tenemos que a través de la palabra se presenta que todo, se le dice en Génesis 12, que en ti serán benditas todas las naciones. Y ese es el argumento que se utiliza de vuelta con la iglesia que estaba naciente en Jerusalén, para que se entendiera que el evangelio de Cristo alcanzaba también a los gentiles. Vamos a estar estudiando también la iglesia en Antioquía. Allí Bernabé y Pablo lo que comenzaron fue a desarrollar líderes que luego mandaban a misiones. Y fue, además de que Pablo fue, hizo sus viajes misioneros, plantó iglesias, Antioquía mandaba personas preparadas para que continuaran su labor en estas iglesias. Así que la última parte del libro de Hechos va a tratar de qué pasó con Pablo. Y vamos a ver los diferentes viajes de Pablo a Asia Menor. Llegó hasta Grecia. Llegó a varias ciudades, regresó a Jerusalén. En el capítulo 15 enfrenta el concilio de Jerusalén y habla de todo lo que está ocurriendo con el pueblo gentil. Y allí es que ocurre el debate que hablamos con aquellos que estaban entonces en la iglesia de Jerusalén. Y aquí pues detalla, lo tienen en el escrito, detalla que se quería imponer la circuncisión, el día de reposo, los alimentos puros o impuros, y todo esto como requisito de la salvación. Entonces, Pedro, Pablo, Santiago van a través de las escrituras y hacen referencia al pacto de Dios con Abraham. Y Jesús es un Jesús que su sacrificio, su resurrección y su promesa de evangelio es para todo aquel que cree. Vamos a ver también que, aunque estamos en Hechos, vamos a ver la referencia en Efesios, por ejemplo, donde se habla bien claramente de lo que eran los cercanos, que eran los judíos, de lo que eran los lejanos, que eran aquellos que eran gentiles, y cómo de los dos pueblos hizo uno basado en él. Así que el libro de Hechos nos presenta los choques étnicos y culturales de los primeros creyentes. Pablo y los cristianos son acusados de rebelión y hasta traición contra el imperio romano y su emperador. Y en el balance del libro de Hechos vemos el testimonio de Pablo. Y este testimonio de Pablo llega hasta Roma. Y quiero compartirles algo que vamos a ver aquí. Pablo tuvo muchas oportunidades de salir del ciclo que le podía llevar a él a la muerte.
Pablo pasó como por 4 tribunales, que cualquiera de ellos pudo haber salido. Y Pablo fue el que pidió que quería ser juzgado en Roma. Pablo sabía que si iba a Roma, lo iban a matar. Los romanos tenían la capacidad de dar la pena de muerte. Pablo quería poder llegar ante la Corte Suprema de Roma y hablar con el César y llevarle la verdad del Evangelio. Entonces, cuando tú miras eso, cuando tú ves eso, tú entiendes algo diferente en lo que es la obra que hizo Cristo en el corazón de Pablo, de perseguidor de creyentes, a dar su vida por llevar la verdad del Evangelio al no creyente. Y vamos a entrar y vamos a ver esto a medida que entremos en los detalles del libro de Hechos. Uno más. Ok. Muy bien. Así que Pablo es arrestado en Jerusalén, presentado a diversos gobernantes para ser acusado. Fue encarcelado, pero no pudieron encontrarlo culpable. Por eso les digo, él tuvo oportunidades de salir. Es más, cuando lo llevaban camino a Roma, ¿sabe qué pasó? El barco en que iba naufragó. ¿Y sabes a quién él salvó? Al que lo estaba llevando. Y después de eso, vamos a seguir para Roma. Ok, después entraremos en eso. ¿Y dónde es que? Pues te digo. Próximo. Durante su encarcelamiento escribió varias de sus cartas apostólicas a Colosa, a Éfeso, a Filemón, a Filipos. O sea, bueno, nosotros dimos aquí la película de Pablo, así que yo sé que ustedes pueden relacionar un poco de lo que estamos hablando. Pero las cárceles en ese tiempo no es como una cárcel de Guaynabo, es más, ni la cárcel de Ponce ni las Cucharas. Que tú tienes tu mesa, tú tienes tu lugar, hay aire acondicionado. Eso no era. Hay televisión de vez en cuando también aparece. Eso no había en ese tiempo, nada de eso. Eran lugares inhóspitos, eran lugares donde tú te podías enfermar de cualquier cosa, y por eso Lucas, médico, cuando muchos sabían que si te le pegabas a Pablo tenías una marca, se quedó con él. Lucas se convirtió en el médico personal. Y se entiende, esto no hay parte, que en muchas de estas cartas que se escribió, Lucas ayudó en ese proceso. Porque, o sea, Pablo era el que le hablaba, pero el que escribía. Porque era malo. ¿Sabes? Las condiciones eran malas. Y cuando llega a Roma lo pusieron en arresto domiciliario. Ahí fue cuando pudo y le dieron oportunidad de que hablara. Pero antes de eso no. Próximo.
Así que veremos cómo el reino de Dios vino a la tierra a través de Jesús, su Espíritu Santo y su iglesia. Mostramos nuestra fidelidad a Jesús compartiendo las buenas nuevas en palabras y acciones. Y eso es con lo que comienza el libro de Hechos, y es una línea que está a través de todo el libro. La encomienda, no solamente a la iglesia en ese momento que es la iglesia naciente, la encomienda a nosotros es compartir las buenas nuevas de salvación con todo aquel que esté al lado nuestro. Que en vez de hablar del tiempo y hablar de lo que pasó en la política o lo que pasó en la vida social, hablemos y podamos presentar lo que hizo Jesús por la vida tuya y de la persona con la que estás compartiendo. Así que la iglesia se compone de comunidades diversas. Eso es algo que vamos a ver a través del estudio del libro de Hechos. Y la iglesia es guiada y recibe su poder a través del Espíritu Santo. Hasta allí, ¿estamos bien? Vamos a comenzar entonces, no lo tienen allí, yo se los tengo que dar, vamos a comenzar con el capítulo 1. Próximo. Carlos, ¿tú subiste el que te envié? Bien, en lo que llega allí, vamos a adentrarnos ahora al capítulo 1 de Hechos. Para llegar allí vamos a comenzar a correr entre el final de Lucas y Hechos. Así que lo primero que les voy a pedir es que me busquen en Lucas capítulo 24, verso 45. Lucas capítulo 24, verso 45. Próximo. Muy bien. ¿Quién me lo lee? Rápido. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ok, vamos acá. Sí, aquí rápido. Deja que llegue el micrófono. Lucas 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Muy bien. Jesús había estado compartiendo. Jesús había estado hablando. Jesús había conectado lo que eran las profecías con las cosas que estaban aconteciendo y las que iban a acontecer. Pero ¿qué pasaba? Y lo vamos a ver hoy en la predicación. Jesús hablando y nosotros pensando en otra cosa. Eso pasa. Pero dice allí que les abrió el entendimiento, ¿verdad? Para que comprendiesen las escrituras. El Evangelio de Lucas trata sobre lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto muestra que la iglesia tuvo sus comienzos con el Evangelio de Cristo, a los cuales Jesús le abrió el entendimiento para que comprendiesen qué era lo que estaba pasando. Reinaldo, quédate allí y me vas a leer entonces ahora en Lucas 24 del 46, lo continúas al 53.
24, vas a seguir ahora en el 46. Hasta el 53. Y yo te voy parando de vez en cuando, así que no te preocupes. Seguimos. Está bien. Y le dijo así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicare en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora paramos allí. ¿De qué estamos hablando? Estoy en Lucas. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Naida? Ajá, de arrepentimiento. ¿Y eso es qué? Estamos compartiendo la palabra. ¿Y qué de la palabra estamos compartiendo? El Evangelio. Te abrí el entendimiento para que compartas la verdad del Evangelio. Y en esa verdad del Evangelio, predíquese entonces lo que hizo Cristo para que las personas ¿qué? Se arrepientan. Entonces yo quiero parar en esta parte porque aquí hay algo importante. En nuestro tiempo se habla de lo que hizo el Señor, se habla de todas esas cosas. ¿Quieres venir al Señor? Pero se habla muy poco del arrepentimiento. Y algo que nos enseña la palabra es que Cristo no vino para hacernos mejores personas. No está buscando una mejor Iris o un mejor Rafael o un mejor Luis. Cristo vino ¿para qué? Para darle vida a un espíritu que estaba muerto. Cristo vino para que tuviéramos vida en Él. Pero se escucha bonito y se impulsa mucho en nuestro tiempo. Vi All You Can Be. Eso lo hice en el Army también. Pero sé todo lo que puede ser. Alcanza tu potencial. Tú puedes dominar sobre todas las cosas. Ese es el mensaje. Y eso apela ¿a qué? A mí. A cómo yo me veo. Cómo yo me siento. Pero nos olvidamos que la palabra nos lleva a entender que nosotros fuimos comprados por sangre. Que nosotros somos hechos hijos de Dios. Que nosotros estamos llamados a crecer a la imagen de Cristo. Y que es por eso que la palabra nos dice que cuando Él hace la obra, el yo muere, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Bueno, es lo mejor de uno, entonces. Es lo mejor de Cristo en uno. Y Él nos capacita y nos da dones, te da capacidades. ¿Para qué? Para que lo que tú hagas le des honra y gloria a Dios. Continúa. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Paramos allí un momento. Así que lo que vemos entonces en el Evangelio de Lucas es que él hace como un resumen comprimido de los 40 días que los vamos a ver entonces en Hechos en una forma más
desarrollada, y le está diciendo allí, te me quedas en Jerusalén, porque va a venir el poder y la promesa del Padre a través del poder de lo alto, y lo que se refería era al Espíritu Santo. Continuamos. Ya. Y lo sacó fuera de Bet. Sí, está el 53. Va bien. Y lo sacó fuera de Betania, y alcanzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Así que, ¿qué pasó allí? No solamente da la encomienda, asciende, y ya tú no tenías entonces a unos discípulos que estaban tristes, a unos discípulos que se veían vencidos. Tú tienes allí entonces a unos discípulos que dice que estaban alegres, que iban a dónde, al templo, que oraban y que estaban ¿qué? En alabanza, porque estaban sirviendo a un Cristo vivo. Así que ya ese grupo formaba la iglesia que estaba basada no en los rituales, no en los elementos culturales o históricos, estaba basada en Cristo. Próximo. La muerte y el derramamiento de sangre de Cristo fueron los que hicieron efectivo el nuevo pacto. Ya eran el cuerpo del nuevo pacto. El libro de Hechos muestra la obra que Jesús comenzó a hacer y a enseñar por el Espíritu Santo a través de la iglesia. En las apariciones de Jesús demostró con claridad que no era un espíritu o un fantasma. Los discípulos lo tocaron, y durante un periodo de 40 días Jesús estuvo en apariciones personales y reales. Próximo. Ahora los discípulos entendían por qué tanto la cruz como la resurrección eran necesarios para nuestra salvación. ¿Qué fue lo que entendieron los discípulos? Alguien que me levante la mano. ¿Qué fue lo que entendieron los discípulos? Bueno, aquí con Glendis y con César. ¿Qué fue lo que entendieron ellos? Bueno, que era necesario que Jesús muriera para que pudiéramos tener vida, y también la resurrección, porque la resurrección fue la muestra de que Él venció la muerte. Muy bien. ¿Qué más, César? Ya Él le había dicho a sus apóstoles que iba a padecer por nosotros. Ajá. Y que al tercer día Él iba a resucitar para estar con ellos ciertos tiempos. Pues, entonces, uno de los apóstoles, Tomás, no creía cuando Él entró al aposento alto, no creía, él creía que era un fantasma. Y le dijo, tócame, mira la huella de los clavos. Yo Ajá. soy real, o sea, yo venía. Entonces, estuvo con ellos allí y pues estaban gozosos. Ok. Con Wanda y con Minerva. Dios los bendiga, hermano. Amén. Ellos entendieron el proceso de la crucifixión del Señor. Entendieron que Él,
las palabras de él de que él iba a resucitar al tercer día, y él resucitó, él se los hizo ver claramente, y al ellos creer en que tienen una vida nueva después de la muerte, él venció la muerte, ellos saben que ese es el proceso para alcanzar la salvación. Ajá. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien. Con Minerva. Que hay un detalle, vamos bien, pero hay un detalle que me lo están pasando por encima, que quiero recalcar en él. Vamos a ver. Ellos entendieron que Jesús era el Cordero Pascual. Ok, muy bien. Esa era la parte que se me quedaba. Muy bien, pero no te vayas, ahora esa es la fácil. Déjame entrar allí. Ok, pero ¿por qué esto es importante? Vamos a ver algo. Es que estamos atando clase con predicación. Abúndame un poquito en lo del Cordero Pascual. Abúndame un poquito allí. Voy a intentar. No, por eso. Pero, Entiendo que en la Pascua, cuando Israel fue sacado de Egipto, ajá. El Señor instituyó que ellos recordaran cuando Él los libertó Ajá. de la esclavitud. Ajá. Y los sacó con mano fuerte Ajá. de ese tiempo de servidumbre. Ok. Entonces, Paramos allí, porque se te está quedando algo que quiero conectar para traerlo para acá. En ese momento, cuando se instituye la Pascua, teníamos el Cordero. Y la sangre del Cordero que se puso en la puerta hizo que entonces que el juicio de Dios pasara por encima. Que en inglés, para mis amigos gringos, Passover, lo que significa es que le pasó por encima. Pascua allí. Cuando Jesús viene, que estamos en la última cena, que coge el pan, que coge el vino, ¿qué es lo que Él hace? Él lo que hace es que redefine la Pascua y la trae entonces como un acto memorial de Él. Así que cuando estamos recordando allí lo que Él sufrió, lo que Él padeció, la sangre que derramó, que era lo que nos tocaba a nosotros, para que el juicio de Dios pasara por encima de nosotros. Yo quiero que entiendas eso, bendito. Porque eso es tan importante que tiene trascendencia de vida para nosotros. La obra de Cristo, porque ellos recordaron, porque ellos vieron, porque la obra de Cristo perdonó sus pecados pasados, perdonó sus pecados presentes y perdonó tus pecados futuros. ¿Por qué? Porque su obra es completa, porque su espíritu es el que obra en ti. Así que pasa por encima el juicio de Dios y se muestra su gracia y misericordia. Eso es lo que significa esto. Y la resurrección lo que hace en esos días que estuvo allí es mostrar, mira, no solamente ha sido perdonado, sino que yo soy un Dios de vivos a través de Cristo. No es uno de muertos. Por eso es que tanto la muerte como la resurrección son las que se combinan para la salvación tuya y mía. Con Natalie. Por eso es que por fe y no por obras, porque el que obró fue Jesús. Muy bien, muy bien. Acá con Pastor Francisco. Vamos a seguir más adelante, pero usted está... Sí, quisiera dar la conversación de Jesús con María,
específicamente con Marta, antes de que Jesús resucitara a su hermano Lázaro. Ajá. Porque ella entendía y sabía todas esas cosas que Jesús había dicho de que Él resucitaría. Entonces Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le añade, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, no solamente es llegar a un entendimiento, es ir a lo máximo, que es creerlo, recibirlo, apropiarse. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira cómo se conecta todo. Ok. Se me acabó la clase. Vamos a continuar. ¿Qué? No, pero ok, sí, pero para que tenemos otras actividades un poquito más adelante. Tocamos el timbre. Pero antes. Ok. Luis, si te digo, ¿qué tú te llevas hoy? ¿Tú qué te llevas hoy? Recordatorio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Wanda, ¿qué te llevas hoy? La confianza y mi fe en el Señor Jesús. Muy bien. Naida, ¿qué te llevas hoy? La seguridad de que Él vive. Elba, ¿qué te llevas hoy? ¿Para ti qué te lleva? Como ella dice, Ajá. Muy bien. Osvaldo, ¿qué te llevas hoy, Osvaldo? La seguridad de que el Señor no nos abandonó o Dios puso su Espíritu Santo para estamos en seguridad de que no estamos abandonados. Muy bien. Muy bien. Primero que servimos a un Dios vivo, y por eso me paré un momentito en Hechos 7:55 para que Esteban nos dijera, nos compartiera lo que vio, pero vemos una manifestación del Espíritu Santo que Jesús mismo le había dicho, yo subo al Padre porque tengo que, esa es mi parte, pero no los dejo solos. Y en Mateo 28:20, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En pie, terminamos en oración. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana porque servimos a un Cristo vivo, a un Cristo que reina, que está a la diestra del Padre. Gracias damos a Dios Padre por su amor mostrado para con nosotros a través de Cristo. Damos gracias por la verdad de la palabra y cómo en ella se cumple todas y cada una de las promesas que nos has dado. Guárdanos, Señor, que podamos entender la verdad del Evangelio y que esta verdad del Evangelio pueda ser compartida para que salte para vida y para vida eterna. Guarda, cuida tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, ya el baño de los varones está listo. Así que ahora el baño de las damas quedó de las damas completo y el baño de los varones es de los varones completo.